La tirás, ¿no? Ahí está. Hola, 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 ¿se escuchan? Bueno, este trabajo lo empezamos a hacer hace ya casi principio de año con Jorge Cornejo, doctor en física en la Universidad de Buenos Aires, y empezamos a ver varios textos. Nos interesó cómo se enseñaba y cómo se implementaba la astronomía en las escuelas primarias y secundarias, más que nada en secundaria. Primaria después lo voy a explicar un poco mejor. La inserción de la astronomía en las escuelas primarias y secundarias. Acá pusimos una lista de presidentes de ese periodo, siglo XIX. Nos interesa solamente Bernardino Rivadavia, era unitario. Después saltamos todo un periodo hasta Faustino Sarmiento, liberal, y Nicolás Avellaneda. Nos quedamos con esos tres que, a pesar de que tener diferentes ideologías políticas, tenían un interés cada uno en particular sobre la educación. Pero cada uno tenía un matiz diferente. Haciendo un poco todo el entorno en la historia que estaba pasando a nivel mundial, hay varias corrientes de pensamiento epistemológicas que aparecen y se van metiendo en América y particularmente en Argentina. Por ejemplo, la astronomía en Argentina se vio influenciada por el positivismo francés, por un lado, con la figura de Augusto Comte. La observación como primer paso para el conocimiento con cierta carga histórica del sujeto que observa. La ciencia es acumulativa, progresiva y evolucionista, independientemente del contexto socioeconómico y político. Acá se para el positivismo de Comte, esto no tiene nada que ver con lo socioeconómico. Es racional, objetiva y democrática. Y distingue tres estadios: el estadio religioso, el metafísico y el científico positivista. La otra corriente es la corriente inglés, que sigue los pensamientos de David Hume y Locke. El conocimiento deriva de lo sensible, imprime las ideas sobre las experiencias que captan los sentidos. Solamente existe lo que los sentidos puedan captar exteriormente. También minimiza el componente social. La astronomía, en esta línea de pensamientos, es la primera ciencia que completa las tres fases. La fase religiosa, la fase metafísica y la fase científica. Esta línea de pensamiento se traslada al mundo latino y en Argentina influencia también en las ideologías políticas. Orden y progreso, estamos hablando de principios y mediados del siglo XIX, crear el Estado Nacional y el desarrollo definitivo con un modelo agroexportador. En este marco teórico, histórico, se va instalando la astronomía en la Argentina. Lo primero que se hace, en 1821, se organiza la Universidad de Buenos Aires. Rivadavia propone instalar un primer observatorio astronómico y esto prometía un progreso. Se instaló el primer Observatorio Nacional Astronómico en el convento de Santo Domingo en Buenos Aires, cuyos trabajos fueron trabajar con coordenadas y meteorología. Ese es el convento actual. Esta foto la tomamos hace un par de meses. Ahí está. El telescopio, ese primer telescopio, 1821, estaba instalado ahí. Entonces, entrando por las escaleras, la cúpula está acá y es esa que está ahí. Es una cúpula cerrada, no es una cúpula abierta como la que nosotros conocemos. Lo que hacían los dominicanos y los astrónomos, sacaban los telescopios al patio que está ahí al lado y ahí hacían las observaciones, registraban los datos y después trabajaban en esa oficina.
Acá se destacó el físico, matemático y astrónomo Octavio Fabricio Mossotti, ocupó la cátedra de física de la UBA, instaló el telescopio en este convento. La Sociedad Real Astronómica de Londres publicó 2 artículos de Mossotti, un eclipse de Sol y el cometa Encke, realizados desde las celdas del convento de Santo Domingo. Recuerdo por estas escaleras, son las que en ese periodo, un poquito antes, por ahí se escaparon los ingleses, después los atraparon y ahí se rindieron, ¿no? Firmaron la rendición. Así que esto tiene una historia astronómica y una historia argentina importante. Luego fue interrumpido por el gobierno de Rosas hasta 1852. Pasó bastante tiempo. Cuando se regresó en 1852, no existían ya los instrumentos, estaban destruidos y no sé qué fin tuvieron los equipos y los instrumentos que fueron a comprar. Hay muchos más detalles, tuve que cortar mucho la cosa, así que no se encontraron nada de esos instrumentos como para saber qué tipo de equipos estaban trabajando en ese momento. De Rivadavia a Sarmiento. Los objetivos de Rivadavia eran científicos y educativos. Sarmiento en la conformación del ciudadano modelo y en la unificación del país. Con las ideas positivistas implementarán la educación, la astronomía copernicana y el evolucionismo de Darwin. Esto fue notable en la formación de maestros. Comienza acá la fundación del Observatorio Nacional Argentino, la ONA, acá en Córdoba. Coincide con la idea de Sarmiento y con las de Benjamin Gould para la creación de dicho proyecto. A principio, Gould, primer director de la ONA y astrónomo extranjero, no estaban vinculados con la sociedad. No había una cultura interesada, recién se abre en el siglo XX. En este periodo, cuando se hace la creación de este observatorio, por acá estábamos atravesando la guerra de la Triple Alianza y en Estados Unidos la guerra de secesión. Entonces medio que se retrasó un poco, pero en definitiva se pudo concretar la creación de la ONA. Se publicó a nivel internacional la uranometría argentina. Luego sigue el director John Toms, que ya trabajaba desde hace años con Gould, cuya obra principal fue la zona de exploración de Córdoba. No había interés en ese momento por la educación y la formación. En cuanto al Observatorio Nacional de La Plata, Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, quiere actualizar la cartografía y estimó que un observatorio contribuiría a realizar esos objetivos. Se ubica la fundación del Observatorio Astronómico de La Plata cuando se promulgó el decreto de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. En ese periodo incluyen en los gastos para fundar la capital de Buenos Aires, incluyen los gastos de la construcción del observatorio. Entonces, por eso aparece una fecha de la fundación del observatorio como 18 de octubre de 1882. Hay otras 4 fechas más, que unos dicen, bueno, cuando se colocó el telescopio, otra fecha es cuando se inauguró el salón contiguo al telescopio, pero hay otras 3, 4 fechas más, no las puse porque tenía que ser más corta la charla, pero después en los anales del evento van a aparecer, seguramente, con más detalles. A ver, ahí. Acá en La Plata se trabajó con astrónomos extranjeros y con ingenieros locales. Habían médicos también que
que participaban de estos encuentros de astronomía. El conocimiento científico se transmitía a la sociedad, daba importancia a las actividades educativas en relación con las universidades. La astronomía en el sistema educativo argentino. Para las escuelas secundarias y formación de maestros, en 1876 aparece la materia cosmografía. Acá se me voy metiendo en lo que está sucediendo en educación. Aparece en las escuelas secundarias como materia la cosmografía, en los planes de estudios de las escuelas normales. Uno de los textos que se utilizaban es Astronomía Ilustrada de Asa Smith. No lo pude conseguir, pero sí me pasaron un PDF y lo imprimí, y es un libro bastante interesante. Ahora les voy a comentar porque la obra de este trabajo es todo sobre ese libro. Este libro se escribió en 1848 y se tradujo en 1876 para que se pueda utilizar en las escuelas secundarias y en las escuelas normales. Presenta ilustraciones, preguntas y respuestas a modo catequístico. Ya les voy a mostrar algunas imágenes donde aparecen preguntas y respuestas. Nos interesó con Jorge este libro en particular por el método diferente que tiene a todos los libros que se escribían en su entorno en esa época. Se estilaba recomendaciones y advertencias. Ya las voy a mostrar algunas. Posteriormente aparecen otras obras, el jesuita Edwin Brugier, que también lo tengo, este sí lo conseguí. Por suerte, en las librerías de usados a veces la gente no sabe lo que tiene, y lo conseguí por 3.000 pesos, es de 1903. Y esta obra del jesuita se usaba también en las escuelas secundarias, fíjense, Editorial Estrada, a partir de 1896. Esta obra no es positivista, igual que la de Asa Smith, es un jesuita, pero tiene una particularidad que le da mucha importancia a lo copernicano y medio queda relegado el pobre Galileo. Incluso se ve en la página 63 o por ahí donde a Galileo lo condenan no por mal astrónomo, perdón, no por buen astrónomo, sino por mal teólogo. Pero yo no sé si esa frase la acuñó este jesuita ahí o viene de antes. No encontré documentos o cosas que dijeran antes. Capaz que lo puso ahí como para salvar algo. Bueno, reemplaza el texto reemplaza la astronomía por cosmografía. Abandona las ilustraciones catequísticas y lo divide en capítulos. Esa es la diferencia con la obra anterior. Bueno, Sistema Solar, 1948. Estas ilustraciones son propias del libro de Asa Smith, del que tengo yo fotocopiado. La idea de una astronomía austral, más austral. El programa de 1884, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, menciona otros textos, como Pichot, Biot, Arbiol. Se tradujo y se empleó en las escuelas el texto del francés Amadeo Guillermin, con notables dificultades. Refería descripciones del cielo del hemisferio norte. Esta era una dificultad importante, el comienzo de la primavera en marzo, cosa que para nuestro cielo más austral no nos servía, incluso el anterior tampoco. Entonces, como esto resultaba inviable, surge la necesidad de hacer una producción nacional, hacer algo, un texto que nos sirva, que le sirva al alumno que está estudiando láminas, preguntas y temas, y que pueda salir y ver la estrella que está estudiando, ¿no? O los planetas o lo que sea. Entonces, surge entonces en 1897 el primer tratado argentino de Tirelli. Valora los conceptos de ciencia y es acorde a los ideales de Sarmiento.
tiene matices religiosos, compara el Génesis con el origen del universo. Me voy a fijar cómo estamos de tiempo. No sé si... ¿No me quiero pasar? Ah, dale. ¿Los aburro hasta acá o no, voy medio rápido? Dice, la síntesis, esto es algo que saqué de ahí del texto, del prólogo, la síntesis astronómica lo abraza todo, fuera de ella no existe nada y al lado de ella está el error. ¿Dónde estamos nosotros? Esas son las preguntas que se hacen en el prólogo. Sobre qué marchamos, en qué sitio vivimos, qué es la Tierra, bueno, qué puesto ocupa en el infinito. Fíjense las preguntas y los términos que utiliza en esa época el libro este. Bien, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, aparece también utilizando otro texto, que también este texto fue autorizado para enseñar en las escuelas normales, que es el de Insaurralde y Maradona, con muchas citas de Comte, en sus tres estadios, el estadio teológico, el metafísico y el positivo. Critica las opiniones teológicas. Cito, si es así como la astrología se convierte en astronomía y el fenómeno voluntario o querido por Dios de las alturas en hechos simples, productos de la ley relativa que se cumple. Y refiriéndose al descubrimiento de Neptuno, es uno de los más bellos triunfos de la ciencia precisa, profunda y de los sabios modernos positivistas. Entonces, el positivista nace como una contraposición de todo lo que tenga que ver con lo que consideraban como esotérico, lo teológico y lo metafísico. En los programas, este texto sí se autorizó para las escuelas, pero bueno, en los programas de los profesorados de 1903, dependiente de las escuelas normales, en la sección de ciencias, se incluye en el 7º año la materia cosmografía. Bueno, bien. En relación al texto más citado, bueno, el texto tiene ilustraciones, tablas, guías de preguntas y respuestas. No sé si se ven ahí. Recibe muchas felicitaciones. Acá aparecen recomendaciones para los docentes. En esta parte de acá aparecen recomendaciones para los docentes. Si quieren, después los puedo pasar y lo ven. Dedica respetuosamente a los institutos, no habla de docentes, sino institutores de la juventud. Después, habla de signos, para cuando tiene que hablar de constelaciones y de planetas, directamente habla de signos, no usa tanto esas palabras. Entre ellos menciona 35 planetas, que 1858, 1870, se hablaba de todavía 35 planetas. Por ejemplo, Herschel, planeta Herschel, hoy es Urano, Le Verrier, hoy es Neptuno, ¿sí? Y ahí están los símbolos que le daban a cada uno de esos 25 planetas. Estas lecciones presentan preguntas y respuestas. Fíjense que hay una pregunta y la respuesta que tiene que saber el alumno. Entonces el autor recomienda hacer estas preguntas al alumno y que el alumno responda con esa respuesta que tiene ahí el libro. Y además hace otra recomendación, dice, bueno, para asegurar que el conocimiento sea, digamos, aprendido por el alumno, ahora sea al revés. Dale la respuesta y que él te haga la pregunta. Un método catequístico, memorístico, que sirve, porque constantemente estamos usando la memoria, y en estos casos sí servía. Presentaba siempre una ilustración y después una serie de lecciones. Por ejemplo, acá el Sol y las órbitas.
el sistema solar, ver qué presenta entonces el sistema solar y una serie de lecciones, lección 5, lección 7, una serie de lecciones. Las lecciones, el autor habla con el maestro. En cada una de las lecciones pone recomendaciones y qué cosas pues, se pueden hacer con los alumnos. Una serie de recomendaciones. Detalla, bueno, se ve ahí en una de las preguntas que se menciona la fuerza centrífuga como impulsora de los planetas en su órbita. Recuerdo, la fuerza centrífuga no impulsa eso. Los sistemas inerciales y rotantes aparecen más cerca de fines del siglo XIX. Todavía no estaban en esa época diferenciados, bueno, cuáles eran las fuerzas ficticias y cuáles no. ¿Se entiende, no? Las fuerzas, los conceptos de sistemas inerciales son posteriores a esto, por lo que no se puede hacer un anacronismo, esto está mal. ¿No? Si lo vemos, si esto lo escribe alguien hoy, sí. Entonces, aparecen varias. Bueno, ven dibujos y a partir de esos dibujos, constelaciones, arma las lecciones. También eclipses. En un momento menciona cuántas estrellas hay, y creo que mencionó 75 estrellas o algo así. Habla de nebulosas, entre 75 estrellas cercanas y catalogadas, ¿no? Habla de nebulosas y también de las nebulosas, de estrellas binarias dobles, también hace una cantidad de cuestionarios, preguntas y respuestas, que eso fijaban después en el conocimiento de los alumnos. Notar que menciona al final de esta parte el universo como creación de Dios. No había distinción, bueno, lo teológico por un lado, lo metafísico por otro, la astronomía por otro. Era toda una única ciencia y el que separa todo eso es el positivismo. Y después el tiempo también. Después, en estas últimas lecciones sobre nebulosas, el autor trabajaba, bueno, distinguir, mirar el cielo y ver cuál de estas tipos de nebulosas son las que estábamos viendo. Esto se tornaba inviable, como decía antes, se usaba en nuestras secundarias acá en Argentina, pero resultaba inviable en el sentido de que estamos estudiando el cielo boreal y no nos sirve para estudiar el cielo austral, ¿no? A partir de eso es que surge la idea de crear escritos y textos que tengan que ver con Argentina y todo el cielo austral. Bueno, y esto es todo. Bueno, gracias, Daniel. Tenemos espacio para preguntas, comentarios. Hola, bueno, Daniel, bueno, muchas gracias, te felicito por el trabajo, por meterte en esta cosa que siempre la estuve mirando con interés. Me parece, bueno, el Bruguière tengo la misma idea no sé si la referencia es de él, respecto de Galileo. Lo que te quería comentar es que el año pasado en Enigmas hablábamos con Néstor de que quizás tendríamos que empezar a hacer una especie de repositorio de estos libros que vamos encontrando. En casa yo tengo, además de Le Bruguière y algunos más recientes, uno que es de Tebaldo Ricaldoni, se fue la gente de La Plata, pero allá lo recuerdan, que no tiene exactamente la fecha impresa, pero por los pasajes del cometa Encke, es de la década del 10, ahora no recuerdo el año, pero yo me fijé, dice, el año pasado, el último paso del cometa Encke fue, y bueno, entonces ahí uno puede saber, gracias a que el cometa Encke pasa cada un poquito más de 3 años, de cuándo era. Es muy interesante también, como para explorarlo y todo. Creo que es un lindo campo. No tengo preguntas, solo era ese comentario.
Yo había puesto el título, en primaria porque el objeto de todo esto, vieron como que surge la idea de la educación, surge también con el objeto de educar a la gente, al ciudadano, qué modelo de país se quería, y la astronomía, como cumple esas tres fases, es trifásica en ese sentido, estaría bueno que astronomía se imparta como materia en los planes de estudio en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias también como materia. Quizás materias, en secundaria, si tienen orientación en ciencias naturales, se podría hacer una astronomía 1 y 2, por ejemplo. Y si no la tienen, un elemento de astronomía o cosmografía. ¿No? Sí. No sé quién estaba. Sí, pero hay otras preguntas. Perdón. No sé. ¿Cuál era? Bueno, hola. Gracias. Dos comentarios. El primero, si bien arrancaste en algún sentido con la idea de formación del ciudadano, un poco ligado al surgimiento del Estado-Nación, me parece que es importante, incluso para entender varias de las características que fuiste mencionando, ver que los antecedentes de la educación astronómica en lo que sería después Argentina están en la época virreinal. De hecho, Córdoba tiene un rol fundamental con el Colegio Máximo, en donde, entre otras personas, enseñó Faulkner, que era un jesuita con formación newtoniana y que enseñó astronomía newtoniana, todo indica que fue así, en el Colegio Máximo en la primera mitad del siglo XVIII, y que a su vez después, muy poco después, tenemos el primer astrónomo criollo sudamericano, nacido también en Santa Fe, que es Buenaventura Suárez, que es el primero además en publicar obras surgidas de trabajos en Latinoamérica, con instrumental construido en Latinoamérica, que se cartea e intercambia con Europa y publica El Lunario de un Siglo, que es una obra importantísima de la producción astronómica latinoamericana. Y todo esto influye en los primeros autores que vos mencionabas, e incluso en el sistema de preguntas y respuestas, porque es un sistema que está inspirado en buena parte en la Ratio Studiorum jesuítica y el sistema pedagógico de la Ratio Studiorum, que incluía la idea de exposición, repetición, aplicación. Entonces ahí hay como una pretradición que probablemente sea importante tener en cuenta para muchos de los aspectos. Y el segundo comentario es que ahora recién mencionabas como la idea de la astronomía en los programas. Bueno, la diversidad en Argentina respecto de la astronomía en la educación secundaria y primaria es muy grande, y mencionabas como estas características de las tres fases que antes lo habías atribuido al paradigma positivista. Mi pregunta es si vos planteabas esa enseñanza de la astronomía desde ese paradigma positivista o simplemente casualidad, la coincidencia. No sé si anda el mío. Sí. Soy corto de memoria. La primera era, ese dato no lo encontramos nosotros, pero estaría bueno después, si tenés la data, pasármelo y completar mejor el trabajo nuestro. Incluso esto después hay que pasarlo a las actas de la jornada, ¿no? Ahí me serviría a nosotros, Jorge, para completar mejor eso. Y yo tengo una formación, yo soy física, después hice toda la carrera de teología y filosofía en la UCA. Entonces, para mí las cosas, la ciencia no las estudiamos como compartimientos, sino que todo lo que sirva digamos, a un objetivo, algo que estoy estudiando, me sirve y avanza, lo llevamos adelante. De hecho, en el profesorado donde estoy, casi siempre el profesor va y da su materia y se va, y nosotros lo que estamos haciendo en un profesorado es trabajar varias materias juntas para hacer una evaluación final. En esa evaluación final, el alumno presenta un trabajo que llamamos interdisciplinario, en el sentido de que, bueno, mete física teórica, que es la materia que doy yo,
mete también astronomía. Entonces, qué sé yo, en la construcción de un radiotelescopio se hace, entra el profesor de electricidad, ayuda con los componentes, el profesor de ondas trabaja con la parte de ondas. Es un único proyecto que hacemos, involucramos todas esas materias. Quizás lo de Dios y teología, eso queda un poco más aparte en esto que estamos trabajando en forma empírica. ¿Sí? No sé si respondí o... Bueno, muchas gracias por tu exposición. Y yo también dos comentarios, uno tal cual lo que acaba de comentar Alejandro. Me acuerda también eso de Faulkner, el Colegio Máximo. Y también yo soy egresado del Colegio Nacional de Montserrat, que era el antiguo convictorio Colegio de Montserrat, el Real Convictorio Colegio de Montserrat, que se conserva todo el archivo y bueno, toda la biblioteca también al lado de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, que ahí seguramente vas a encontrar todas estas referencias que dice Alejandro. Y me preguntaba eso, por el recorte que vos hiciste entre 1820, 1825, Rivadavia y después el surgimiento del Estado-Nación. Bueno, todo ese periodo que seguramente vas a encontrar cosas ahí en el Montserrat relativa a lo que se estudiaba de astronomía, ¿no? Y por el otro lado, en esto de que yo estuve viendo un poco los orígenes de la fotografía ahí con Arago, Daguerre, me encontré con la referencia de un tratado que parece muy popular en el siglo XIX, que escribió justamente Arago, un tratado de astronomía, ¿no? De enseñanza de la astronomía. Que bueno, entiendo que circuló bastante, creo que se tradujo al castellano, y bueno, por esta conexión también que vos pusiste de Augusto Comte, que la figura de Arago es casi el símbolo del estadio positivo, ¿no? Bueno, eso. Sí, cuando fuimos al convento de los dominicos donde estaba este telescopio, queda ahí cerca de Paseo Colón. Tenían ellos el lugar hasta el río, pero bueno, el río estaba ahí nomás, en Paseo Colón, ahora son 10 cuadras más. Y hacía 2 años que se cerró esa universidad, y entonces todos los libros fueron a parar acá a Córdoba. Capaz que sea, toda la biblioteca, capaz que sea ese lugar que vos me mencionaste. Pero yo no tenía medio, la facultad tampoco me podía pagar como para venir acá y buscar elementos. Pero allá me contactaron con un historiador y más o menos me contó los detalles, pero bueno, si había documentos, porque ellos no estaban seguros, si habían documentos escritos de lo que pasaba en esa época, estaban en la biblioteca acá de Córdoba. Pero gracias por la data, sirve eso. Un comentario respecto de lo que dijo Alejandro, ¿no? Hay que tener cuidado con el dato ese de Faulkner. Algunos lo ponen, él mencionó a un tal Faulkner como porque hay un debate interesante, ¿no? Sí. Nosotros ahora en el mundo del Internet, donde nos enteramos instantáneamente de lo que publica Pibbles, en aquella época no era así. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es cómo se transmitían las teorías de un lado a otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo llegó la teoría de Newton a la Argentina? Alguna vez con Víctor hicimos un trabajo de cómo llegó el electromagnetismo de Maxwell a la Argentina, ¿sí? Son temas muy interesantes desde distintos puntos de vista. Bueno, hay dudas sobre si realmente Faulkner es el que trae la teoría newtoniana a la Argentina. Porque cometemos un error de pensar que en las universidades, en este Máximo, era donde se enseñaban las ciencias. Las ciencias se enseñaban en los colegios militares, en las instituciones militares. Sí, sí. ¿Sí? Lo tengo mencionado acá, pero... Ahí es donde hay que buscar. El otro tema es respecto de algo que también surgió de lo que comentaste vos. Acá en Córdoba, y tiene que ver con lo que dijo él, siglo XVII, se daban cursos de física.
y lo daban los jesuitas en el Colegio Máximo. Y lo que me llamó la atención de lo que vos comentaste es que el programa de lo que se enseñaba en el siglo XVII en física no cambiaba mucho de terminología respecto de la usada en el libro que fuiste analizando. ¿Sí? Sí, Eso me parece que es un dato interesante también. Más allá del valor en sí mismo de entender que enseñar astronomía tiene que ver con educar al ciudadano. Me parece que eso es un cambio, al menos digo, son las cosas que a uno le gusta pensar. ¿Sí? sí, sí. Pero desde el punto de vista de lo que se enseñaba, más allá de los aspectos observacionales, no diferían mucho en cuanto a la terminología que se usaba. ¿Sí? Sí, sí. Esos son los comentarios. Bien. Omar. Más que una pregunta, una reflexión, ¿no? El paradigma tal vez educativo que se aplicaba ahí, creo que tal vez era pre-Pavlov, no lo tengo ahora Pavlov en la línea de tiempo, pero posiblemente pre-Pavlov, ideal ese sistema de preguntas y respuestas para la máquina de Skinner, ¿no? Para ponerlo en la máquina de Skinner. Si bien entiendo que tal vez se hacía con la voluntad de querer enseñar ciencia, pero se enseñaba la ciencia de una manera muy dogmática, muy religiosa. Yo soy el que sabe, o el maestro, vos te estudiás estas preguntas y estas respuestas, y sabés. No, Galileo, chau, andate Galileo, porque nada se descubre acá, nada se experimenta. Entonces me parece que esta forma de pretender enseñar ciencia era muy, muy religiosa, ¿no? Sí, sí, No sí. responde, no podríamos hoy enseñar ciencia de esa manera. Tendríamos que usar nuevos paradigmas de la educación, ¿no? Salir de ese conductismo. Es eso nada más que me Claro, parece sí, sí. que se pretendía enseñar ciencia, pero se iba en contra de la ciencia, más que todo. Era religión. Claro, sí, sí, sí. Incluso lo que me llamó la atención son las recomendaciones que hace el autor a que se asegure el conocimiento. Si esto no funciona, prueba con esto, pregunta, hace todo ese tipo de... Sí, 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 sí. No se experimentaba, ¿no? O sea, un concepto del saber Sí, sí. muy religioso. Sí, 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 sí. Porque una de las preguntas, si quieren después paso, ¿quién creó el universo? Dios, pone ahí la respuesta. Sí, tiene ese matiz. ¿Está? Recordemos que la educación no fue laica por mucho tiempo, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, ¿no? Respecto a lo que, porque varios hablaron de, simplemente la acotación, varios hablaron de qué se enseña de astronomía o no astronomía, no cosmografía. Y en la Argentina hoy hay una página donde hay el resultado de una investigación de varios años realizado por la Oficina de Argentina de la Enseñanza de Astronomía, promocionado por la Unión Internacional de Astronomía y la Asociación Argentina Amigos de Astronomía, y producto de un subsidio de CONICET que se llama Argonavis, y ahí están los diseños curriculares, por lo menos hasta hoy, mejor dicho, hasta hace un año atrás, porque siguen evolucionando, los diseños curriculares de todas las provincias de Argentina, todo lo referente a la astronomía, todas las cosas relacionadas con la astronomía que están en todos los diseños curriculares, todas las provincias, mejor dicho, las provincias más la CABA y los profesorados. O sea, se sabe
perfectamente la situación, por lo menos de que había hace 3 o 4 años atrás. Eso está absolutamente estudiado. Hoy día puede seguir evolucionando, ¿no? Seguramente evolucionando. Acá en Córdoba se está revisando nuevamente, así que eso es un corte temporal, nada más. La cuestión- Argonavis. Sí, la cuestión es poner en práctica eso en nuestros diseños, porque lo que vemos, por ejemplo, lo vemos nosotros por allá en Buenos Aires, cómo se enseña astronomía en la primaria. Y el chico termina haciendo una maqueta, solo en el medio unas pelotitas, y esa es la astronomía. Y tenemos un grupo de astronomía allá en San Miguel, por ejemplo, que es en días, enseñanza y divulgación de la astronomía, y trabaja con astronomía para niños, da cursos y charlas para niños con una cantidad de temas muy buenos, a partir de los 7 años, por lo menos tiene que saber leer. Y digo, a mí se me ocurrió, digo, ¿por qué no llevarlo y que sea como materia en primaria y en secundaria? No, lo que comento de que, de hecho, en la escuela primaria, desde la época de los NAPs, de los núcleos de aprendizaje prioritario, que ¿cuántos años tiene? No sé cuántos años tienen. Desde esa época, desde ese momento, que debe tener, no sé, 20 años, hay contenidos, más allá que no hacia materia, espacio curricular serían, ¿no? Claro. Más allá de eso, está el espacio curricular, ciencias naturales en primaria, donde están incluidos temáticas de astronomía. El problema es, como vos comentabas, es enseñar, que el maestro lo enseñe y cómo lo enseña. Pero no es un problema de ley, digamos, no es un problema de que esté o no esté. No pasa por ahí. Gracias. Bueno, quedamos sin tiempo, agradecemos de nuevo a Daniel. Gracias. Bueno. A continuación, nos va a comentar algo de la Asociación Cosmos Semilleros de la Astronomía Rosarina, a cargo de Carlos Silva, de la Universidad de Rosario. Hola, hola, sí. Sí. Bueno, me lo puedo enganchar para que no andar con eso en la mano. Bueno, igual me voy a olvidar, así como hoy me olvidé de cómo se hablaba en inglés, seguro que me olvido cómo se hablaba en castellano y esas cosas. Gracias. Un poco esto tiene una conexión un poco lejana, quizás, o no, con lo que veníamos hablando. De hecho, venía pensando robarme de mi propio tiempo para responder. No, porque ahí a veces decimos, esto lo hablábamos un poco el otro día con Néstor, voy a nombrar a Néstor, que como no está no se puede defender, pero el tema de, bueno, así como lo hablábamos también el otro día en Rosario con Mariela Corti y con algunas profes de nivel medio, que el tema es que, bueno, la maestra que tiene presentismo, que no puede faltar a formarse, y encima tiene que saber del Big Bang, de botánica, y de dinosaurios y de todo lo que le interesa a los niños. Entonces está bueno trabajar con asociaciones de aficionados y esas cosas. En particular yo estoy en una colaboración entre mi grupo en la Facultad de Ingeniería, Ciencia Exacta, Ingeniería Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y el Observatorio Astronómico de la Biblioteca Vigil, que es un observatorio tradicional que fue diezmado por la dictadura y que de a poco lo estamos recuperando. Y empezamos a dar talleres de astronomía, vamos a empezar a recibir escuelas, entonces de ahí empieza un poco una investigación que está arrancando, o sea que todo lo que voy a decir hoy, las críticas son bienvenidas. Yo soy físico,
estoy arrancando también, son muchos arranques juntos, pero bueno, estoy arrancando un doctorado en educación, así que bueno, tienen con todo. Bueno, resulta que cuando empezamos a recuperar el observatorio, también dijimos, bueno, vamos a trabajar recuperando la historia. Allá tenemos un archivo histórico, que es el Archivo Histórico Biblioteca Vigil, y lo que uno encuentra es que los observatorios de Rosario, digo los porque está el observatorio municipal, está el de la Biblioteca Vigil, y luego hay muchos observatorios de aficionados. Rosario tiene muchas cúpulas. Resulta que son todos hijos de la misma raíz. Y en donde lo que uno encuentra es que corría el año 1941 cuando se funda en Rosario la Asociación Astronómica, Filosófica y Cultural Cosmos. Por ahí van a mencionar al profesor Victorio Capolongo, van a decir en algún lugar que la casa de Capolongo, que era Sarmiento y Rioja, para que no conoces, pleno centro de Rosario, era la sede de la Asociación Cosmos, o el observatorio de la Asociación Cosmos. Y después no dicen más nada, dicen 20 años después se crea el Observatorio Astronómico Municipal, gracias al impulso de la Asociación Cosmos, y en el medio parece que no pasó nada. Entonces, un poco yo lo que decía es, si queremos saber un poquito qué astronomía estamos enseñando en estos espacios no formales que tenemos en la ciudad de Rosario, si todos venimos de la misma raíz, estaría bueno saber un poco más sobre esta asociación de la que venimos, ¿sí? Entonces, quizás me voy a correr un poco de la didáctica para contar un poco qué es lo que hacía Cosmos, lo que yo fui encontrando. Estas son algunas preguntas que son las que pretendo responder, no necesariamente las que después uno va a poner como objetivo o pregunta de investigación, ¿sí? Pero una de las cosas que yo quiero saber, a través de qué actividades hacían, con quiénes se relacionaban, qué logros tuvieron, es cuál era el rol que tuvo Cosmos en la sociedad de Rosario de mediados del siglo XX y que permitió que se crearan 2 observatorios, 2 escuelas de astronomía, y bueno, y no mucho más porque después vino la dictadura. Entonces, bueno, hay una serie de documentos, no me voy a detener acá porque si no se me va el tiempo, pero lo que parecía una laguna documental, resulta que en realidad empezaron a aparecer boletines, menciones en otros lugares, revista astronómica, publicaciones de la Liga Latinoamericana de Astronomía, que es la Liada, y bueno, y así, y bueno, también se pudo charlar con algunas personas que conocieron los final de Cosmos. Bueno, dentro de las actividades, yo voy a tomar un poco el hilo de qué actividades hacían a partir de una presentación que hace Victorio Capolongo en la conferencia, la primera convención latinoamericana de astronomía, que es donde se funda la Liga. Entonces pasa cada representante y presenta su asociación, y entre ellos pasa Capolongo y dice, bueno, nosotros hacemos divulgación mediante conferencias. Entonces yo fui recortando, agarré del boletín de ellos, lo que fui encontrando, algunas cosas, y fui también buscando en algunos periódicos que por suerte están la biblioteca de la Biblioteca Argentina de Rosario, tiene digitalizados. Seguro que faltan, porque por ejemplo el Diario de la Capital, que es el de mayor tirada, no está digitalizado, pero bueno, eso es más trabajo, así que esto no está cerrado. Bueno, entonces una de las cosas que me interesa remarcar de esto de las conferencias es que ellos iban a lugares, por ejemplo, sí, iban al Rotary Club Centro de Rosario, pero también iban al Albergue de Menores de Rosario, el Instituto Martín Fierro, el Colegio Nacional número 2, la biblioteca, bueno, acá dice Pública, pero es Popular Constancio C. Vigil, recién se creaba, esto es 1957, era en un barrio carenciado, ¿sí? Sin cloacas, etc. Después se hizo un edificio de 8 pisos, pero en ese momento no. Y bueno, temáticas, estamos hablando de 1957, unos meses antes del lanzamiento del Sputnik 1. Fíjense el tema, el satélite artificial en el año geofísico internacional. Bueno, una serie de cosas que de cada cosa podemos estar hablando 2 horas. ¿Sí? Voy a pasar rápido, discúlpenme. Dice Capolongo que la tribuna de Cosmos han pasado personas célebres, algunas ya las hemos nombrado en estos 3 días, el padre Ignacio Puig, bueno, Bernard Dawson, estaba mal escrito en la transcripción, Jorge Sade, bueno, Carlos Segertz, que era en este momento el presidente de la Asociación Argentina Amigos de Astronomía. Bueno,
dictaban cursos de astronomía teórica y práctica que empezaron en 1941, de matemáticas. También una cosa que uno empieza a encontrar es que en un momento Cosmos de algo había que vivir, entonces preparaban alumnos particulares para ingresos a colegios y cosas así, pero bueno, esto era más como cursos abiertos. Idiomas, especialmente inglés, pongo entre signos de pregunta Esperanto, bueno, había más cursos que fui encontrando en los recortes, pero estos son los que él dice en ese momento. Digo, ¿por qué Esperanto? Porque, bueno, aparece una noticia de que el jueves iniciará el Congreso de Esperanto, donde en la Asociación Cosmos, Sarmiento 910, y fíjense entre las actividades, al final dice, por último, a las 22:30, visita al Observatorio Astronómico Cosmos. A veces aparece citado como academia, a veces como observatorio. Después le voy a mostrar qué era ese observatorio, hay fotos. Bueno, de los cursos, por ejemplo, una nota de color, después de la pausa originada por los sucesos que fueron de dominio público, se reiniciarán las clases de astronomía teórica y práctica, oratoria, ideología. Esperando, mira, no lo había visto. Lo tenía delante de mi vista y lo puse en signo de pregunta. Bueno, ¿cuáles eran los sucesos de dominio público? Septiembre, octubre de 1955, no sé si les suena, bombardeo a la Plaza de Mayo. Bueno, esto es está medio borroso, es un recorte. Muchas de estas cosas son preservadas por la madre de un planetarista del Planetario Municipal de Rosario, que era parte de esa asociación. Esto es una ficha de las que presentaban las escuelas para pedir ir a visitar, es decir, que iban las escuelas y había horarios de visita. Acá en algún lado dice que se solicita que el máximo sea de 25 o 30 personas por razones de buena atención y capacidad del observatorio, bueno, etc. Se menciona que el profesor era el responsable del comportamiento, bueno, cosas así. Bueno, hacen la exposición astronómica que la hacía la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, la cuarta ellos la quisieron hacer en Rosario y la hicieron. Y el del boletín, que yo les mostré ya algunas capturas, dice Capolongo, se edita cuando se puede, ya que nuestro problema económico es muy grande y aún sin solución. Aun cuando uno mira la lista de quiénes eran los socios de Cosmos, hay gente de todos lados, hay médicos, ingenieros, arquitectos, miembros del ejército, ¿sí? Hay de todo como integrantes de la asociación. Agrimensores. Bueno, esto es un listado de gente que estuvo organizando la muestra. Esto es interesante por cómo aparece en la vida social de la ciudad, ¿no? Empieza a aparecer, estamos hablando de diferentes años, pero empieza a aparecer en la vida social de la ciudad a través de las noticias. Además, bueno, hacían observaciones astronómicas, ¿sí? Observaciones de rutina, como dentro de los miembros estaba la gente de San Miguel, es de esperar que una de las observaciones que ellos hacían mucho, bueno, también en contacto con la Asociación Argentina de Astronomía, era la de manchas solares, pero también observaban variables, dobles, ocultamiento de estrellas por la luna. Hay en los boletines registros de estas cosas y efemérides, así que bueno, no me puedo detener en todo, pero... Y registraban fenómenos astronómicos de los importantes, ¿no? Eclipses. Bueno, esta es la terraza de Cosmos. Hoy esta esquina, Sarmiento y Rioja, es una casa de, ¿cómo se dice?, de electrodomésticos, pero en ese momento, bueno, era la casa de Capolongo. Este es Capolongo, esta es la dueña de los archivos, y este es Carlos Sosa, que fue un planetarista, que es el esposo de ella. Y esto de acá es un telescopio Cook&Sons, creo que es de 80 milímetros de diámetro, pero hay otro. Esto es un eclipse anular, 25 de enero del 63. Este es el Cook&Sons de 100 milímetros, fíjense, con pesas, ¿sí? O sea que tenía seguimiento con pesas mecánicos. Este telescopio está íntegro, funcionando actualmente, es un triplete, funcionando en el CODE de Santa Fe. Hay una cúpula, que es la cúpula Victorio Capolongo, donde está este telescopio. Bueno, este es Capolongo. Bueno, esto también lo fui poniendo cosas, yo de cada cosa no pretendo que lean todo, pero sí acá les quiero mostrar que, por ejemplo, la serie de personas que estuvieron trabajando en este eclipse
Por ejemplo, por acá el señor Osvaldo Besio luego fue profesor de la Escuela de Astronomía de la Vigil. Pero cada uno tenía una función y algunas cosas muy importantes, la toma de horario, 22 horas, 15 minutos, el horario de la foto. En ese sentido, la otra vez hablaba con Jorge Coglan, que visitara Santa Fe, y entonces él me cuenta, porque lo conocía a Capolongo, que dice, si venía alguien con una foto de la luna y te la mostraba, lo primero que hacía era mirar atrás. Decía, no, si no tenía la fecha y la hora, le decía que no servía la foto. Era muy estricto en esas cosas. Bueno, esto es un viaje al Chaco a ver este eclipse total de sol en 1966. Lo interesante, más allá de, bueno, llegan los telescopios, se ven diferentes cámaras, en las fotos que fui viendo, que van en un colectivo de la Universidad Nacional del Litoral. En ese momento la UNR no existía, así que bueno, había algunas conexiones ahí que no tengo registros ni exploradas, pero son interesantes. Este es el tránsito de Mercurio que vos mencionabas ayer, del de Mundo Atómico, de la misma fecha, creo, sí. Así. Bueno, esta es del 60, así que es posterior. Bueno, y este es el tránsito, el paso del Sputnik 1 por Rosario, que, bueno, fíjense que ellos dibujan la trayectoria, o sea, yo estas cosas las voy poniendo más que nada por el detalle, también lo reciben por antena de radio, así que bueno, debería estar por terminar, ¿no? Bueno, ¿no? Ok. Bueno, fui mencionando, ¿no?, que estuvieron relacionados con diferentes instituciones, entre ellas la Asociación Argentina Amigo de la Astronomía, el Observatorio de San Miguel, y además Cosmos es una de las asociaciones que, ya lo estuve diciendo, está cuando se crea la Liga Latinoamericana de Astronomía. Asisten 4 delegados y delegadas, porque la esposa de Capolongo integra la comisión de astronomía en la enseñanza secundaria cuando se crea la liga. Capolongo mismo da una conferencia que es la posición de la Tierra en el universo, que está transcripta, y es muy interesante como para ver cuáles son las concepciones que subyacen. Algunas cuestiones, por ejemplo, todavía no termina de, por ejemplo, habla mucho a veces de las nebulosas o galaxias, a pesar de que estamos hablando ya de los años 50, quizás para la divulgación todavía había que aclarar que no eran nebulosas, sino que eran galaxias, y entonces él lo planteaba así. Bueno, hay algunas cosas interesantes para leer ahí. Bueno, sigue, se involucra obviamente en la vida política de la Liga hasta 1969, parece que ahí estaba dirigida por brasileños, y uno lee en los boletines qué pasa con la gente de Rosario que no nos escriben más. Se ve que estaba ocupado Capolongo fundando 2 observatorios. Bueno, esto lo podemos tomar un poco, a ver, no es un estudio súper detallado, fundamentado, pero yo más por los textos que fui encontrando, sí me parece que está muy claro, bueno, esta cuestión de la neutralidad de la ciencia, de la que se habló el primer día, por ejemplo, una frase de los fines de Cosmos dice, en Cosmos no hay fronteras ni políticas ni religiosas, porque es una cuestión profundamente cultural. Bueno, hay algunas cosas ahí quizás para discutir. El logo mismo de Cosmos, fíjense que es como el mundo de la cultura, en donde los polos son la astronomía y la filosofía que aportan a ese mundo de la cultura. Esa era la concepción que ellos tenían, o que al menos se tenía de eso. Había mucha gente muy aficionada a las pseudociencias también en Cosmos, y siempre se peleaban con Capolongo, de acuerdo con los comentarios que me han hecho. Uno de ellos era Platón Duri, que después es uno de la comisión directiva de la Vigil. Bueno, perfecto. Bueno, entonces resulta que Cosmos empieza a cobrar relevancia, como ya fui contando, que va apareciendo en los diarios, en las noticias. Y yo esto es una pregunta abierta, no pretendo responderla ahora, pero me parece que es interesante ver que las noticias, antes de que
Cosmos apareciera tanto en los diarios, eran como sobre la astronomía de Rosario, noticias de Rosario, eran como más incluso humorísticas, ¿sí? Con un tono humorístico. Y acá empiezan de a aparecer la hora en la que se va a producir un fenómeno, los cuidados que hay que tener, y acá las precauciones con eclipses. Estos son los dibujos que le proporciona la gente de Cosmos a este diario, sobre cómo se iba a ver el eclipse. Entonces, bueno, nada, es para explorar. Y después, esto es 1969, viaja a los Estados Unidos el profesor Victorio Capolongo, en ningún lado dice de dónde es, quién es, ya no hacía falta, ya toda la sociedad sabía quién era Capolongo, no hacía falta aclarar. En las otras sí dice, de la asociación, Cosmos, que funciona en esta ciudad. Bueno, para cerrar, les cuento, entonces, esto no es más el cierre del trabajo, porque son 2 charlas o 3 charlas más. El sueño dorado de Cosmos era crear un observatorio. Ellos están a punto de lograrlo, obviamente la municipalidad pone plata, pero bueno, todo lo que es estatal demora más tiempo. El telescopio y el proyector planetario se compra en Alemania en 1961, llegan en 1963, pero recién en 1970 se termina la obra y se instala el telescopio, y el planetario, bueno, tiene que esperar al retorno de la democracia. Pero como quien no quiere la cosa, de esa charlita que yo le mostré de 1957, del satélite en el año geofísico internacional, que dan en una bibliotequita, le dicen al otro día, che, ¿no querés venir a dar otra charla? Y en la segunda charla tienen que buscarse otro lugar porque se llena, y terminan creando cursos de astronomía ahí en ese barrio, en la biblioteca Vigil, y como quien no quiere la cosa, bueno, la biblioteca termina comprando un telescopio Carl Zeiss, de misma fábrica, mismo diseño, UD, ¿sí? Refractor de 150 milímetros, reflector de 300 milímetros. De acá atrás no se ve, no está en la foto, pero hay un monocromador de Elliott. Acá está el observador, siempre se sienta acá y la imagen siempre llega ahí. Y bueno, esto es una inauguración, las 2 fotos son de una inauguración de una feria de ciencias, las elegí a propósito. Este es el ministro de Educación de la Nación, José Luis Cantini. No sé si los reconocen a ellos dos. No es Jorge Ginsburg, es Alberto Maistegui. Y este es Mario Báncora, el ingeniero Mario Báncora de la comisión. Y bueno, acá está Capolongo y este es el presidente de la comisión directiva de Vigil. Bueno, y de esos 2 observatorios que se crean, se hacen escuelas de astronomía. En realidad en Vigil se hace primero la escuela de astronomía, empieza en el 64. Esta esfera armilar se las envidio muchísimo porque me encanta. Quiero una, pero bueno, llegan o sea, si bien era un espacio no formal de enseñanza, tenía un programa, tenía como materia, ¿no? Se estudiaba matemática, física, se estudiaba, bueno, astronomía de posición, teórica, práctica. Se contratan profesores, algunos de estos eran, bueno, estaba el profesor Besio, pero también estaban estudiantes de la licenciatura en física de ese momento que van a dar clases allí al observatorio. Y llega a tener un cursillo de ingresos, se lee en las noticias. Y en un momento, bueno, como Vigil en realidad tenía escuela, primaria, secundaria, empiezan a tramitar una aprobación de un terciario. Iba a ser algo nuevo. Y lo mismo la escuela del observatorio municipal, que un poco se crea para formar técnicos que vayan a manejar el observatorio y el planeta. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería contarles. Tengo una diapositiva en negro porque por ahí es hablar un poco en contrafáctico, no se puede decir qué es lo que hubiera pasado si esto hubiera continuado. En 1976, en la Escuela de Astronomía del Observatorio Municipal y en el mismo observatorio se cierran, no pueden recibir más visitas. En el 77 la Biblioteca Vigil es intervenida, destruyen todo el patrimonio. Pero bueno, el observatorio de Vigil, por ejemplo, iba en un camino de profesionalización, iban a todos los lugares, así como yo ahora, ellos iban a todos los encuentros, seminarios, todo lo que podían aprender y tratar de colaborar. Y bueno, ellos, no sé qué era pasado, no sabemos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Víctor Buzo, que fue el primer ser humano en ver una supernova temprana, es un aficionado de Rosario, él aprendió a sacar fotos
un poco en todos estos lugares, ¿sí? Pasó por todos lados, pasó por Vigil, pasó por el Observatorio Municipal, luego el Observatorio del Cristo Rey. Pero bueno, entonces podríamos haber tenido muchos más Víctor Russo, no sé, es una pregunta capaz en el aire, pero bueno. Así que bueno, esto es la conclusión mía, es un poco que la Asociación Cosmos fue un espejo de su época, que influyó en diferentes espacios de la ciudad, y bueno, no solo cumplió un papel clave en la divulgación de la astronomía de la ciudad, sino que además puede ser comprendida como una asociación científica, porque se contactaba, observaban, registraban, hay documentos, cosas que yo pensaba que no existían para nada. Así que bueno, es un poco rescatar el legado de Cosmos, porque todo lo que hoy empieza a despertarse de nuevo en Rosario, la astronomía, incluso ya hay grupos de investigación que están volviendo a aparecer, bueno, viene de todo de esta raíz, de esta semilla. Así que bueno, eso un poco les quería contar. Bueno, muchas gracias, Carlos. No puedo... Bueno, tenía una diapositiva de gracias con la cúpula de la Vigil abriéndose, pero no la puedo pasar. Fíjate mover el mouse, a ver si la puedes poner a la diapo. Bueno, de paso abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Ahí. Esto es la primera vez que abrimos la cúpula el año pasado, después de 20 años del segundo abandono del observatorio. Ahí pusiste al final, 1984, la fundación del planetario en Rosario. Sí. Si no me equivoco, estuvo muy involucrado en eso un físico que además tuvo mucho que ver con Córdoba, miembro de una familia tradicional de Rosario, Castañino, Mario Castañino. Sí, Mario, tomalo con pinzas, no aparece mucho en la historiografía como si él estuvo trabajando, o sea, en un momento, en estos años 80, se hace un convenio entre el Instituto de Física de Rosario y el planetario. Y entonces se instalan varias oficinas allí, y una de ellas era el grupo de cuánticas gravitacionales, que estaba dirigido por Mario Castañino. Probablemente haya hecho aportes, pero que no están así como documentados, quizá por altruismo. Sí, quizás hizo aportes económicos Sí. Y no quería que se supiera. Sí, probablemente. Conociendo a Mario, sí, probablemente. Muchas gracias por tu exposición, muy interesante. No, por un lado, yo veía todavía esa herencia de... hay muchos rosarinos aficionados, entre ellos me acordaba el caso de Buse y la supernova. Y por el otro, me preguntaba en esto, ¿no? De lo que vos pusiste incluso en la pantalla negra con el 76. Bueno, ¿qué relación había en términos de, por ahí, cierta cultura de izquierda también muy fuerte en Rosario, ¿no? Con lo que ocurrió en el 76, y teniendo, por ahí se me van las referencias de que sus orígenes está asociado también a una biblioteca popular, que también tienen toda una tradición con cierta izquierda, probablemente anarquistas, o vaya a saber cómo es en Rosario. Sí. Bueno, eso, que vos, como hay el contrato social de Cosmos, evidentemente era lo que vos pusiste, la concepción heredada y la neutralidad de la ciencia como un lugar de encontrar un lenguaje común y aséptico políticamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué había por detrás en esos integrantes que bueno, que se llevó puesta la dictadura a estas instituciones, ¿no? Mirá, podemos hablar horas. Vigil hoy es un sitio de memoria del terrorismo de Estado. El observatorio es desde antes de que nosotros ahora nos involucramos, y yo me sumé además a los proyectos de investigación del archivo histórico, así que bueno, puedo hablar un montón, son dos charlas más.
Vigil, obviamente, fue blanco de la dictadura por muchos motivos. La excusa era que Vigil lo que hacía era para poder llegar a tener una escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, hasta una isla tuvo, es que empezó a vender una rifa en los 50, que luego siguió en 60 y 70, hasta el 75, hasta el Rodrigazo. En el Rodrigazo, ¿qué pasa? Los premios, que eran autos, salían una fortuna y no podían entregarlos. Pero el patrimonio que tenía era mucho más grande que la deuda. Entonces, obviamente, lo que hace la dictadura es, y los libros contables estaban perfectos, así que bueno, pero bueno, ahí dentro de lo que era el grupo de astronomía no había, y también en todos los otros talleres, no había una persona que fuese, o que vos decís, son todos de izquierda, no, había de todo. Había gente claramente peronista, gente que era más de derecha. Besio venía era de la Marina, y una hija desaparecía, pero era de la Marina. Y él es el que tiene que entregar la llave del observatorio. Y así, es decir, era una institución que era una biblioteca, así como recibía las revistas de América, ahora se me fueron los nombres, pero de Cuba, la revista de las Américas, y recibía, qué sé yo, la Enciclopedia Británica y todas las cosas más de derecha, o si querés, del occidente. Bueno, pero la cuestión es que, sí, por supuesto, entonces, ¿qué hacían en la isla? Bueno, se llevan detenidos a la gente de la comisión directiva, le preguntan qué hacían en la isla. No, obviamente no encuentran nada porque no tenía nada de eso. Pero bueno, creo que esto no responde, o capaz que me fui para el lado que no sé si había alguna cosa así más puntual. Bueno, así que es toda una historia que sí, que se puede discutir, puede charlarse bastante, pero... Víctor. A raíz de la charla esta y la anterior, que me parece que, en mi opinión, reflejan un rostro de Argentina que uno a veces no conoce, me permito hacer un comentario sobre otra provincia, pero está vinculado a lo que quiero decir sobre el caso Rosario. Vos mencionaste en un momento de tu exposición que se para por ahí por el 77, ¿sí? Grosso modo. Ahora, en el 79, en Rosario, Castañino y afines, todo el grupo, hicieron el primer congresito argentino de relatividad general. ¿Quiénes estuvieron ahí en esa reunión? Berman, discípulo de Einstein. Estuvo gente como Santaló, que en esa época vivía. Estuvo Guido Beck, uno de los próceres de la física argentina. Fue como oyente, pero fue. Estuvo aquí gente de Córdoba, normales que en esa época eran referentes, Amiti, Gleiser, etc. O sea, fue una reunión muy buena, fue varios días. Y eso yo creo que está vinculado a lo que es potencialmente la conexión con la comunidad astronómica, aunque sea incipiente. ¿Por qué te cito esto? Y acá está la otra provincia. En Salta, ahora hace un par de meses, o sea, en septiembre, se hizo la reunión anual del grupo de personas de física que se dedican a enseñanza de la física. Sí, estuve en el observatorio. Vos, perfecto. Sí. Entonces, me vas a corroborar o me vas a criticar, no hay problema, pero con todo gusto. Pero digamos, a mí me sorprendió el volumen y la presencia simbólica de un montón, por primera vez en años, de invitados especiales a dar conferencias. Me llamó la atención porque Salta no tiene tradición en esto. Ahora, uno de los que firmaban la lista de instituciones de apoyo se llamaba el Instituto, y ya el Centro Astronómico, no me acuerdo el apellido exacto, pero Alanís. Elio Alanís. Alanís, bien. Sí. Alanís es un egresado de acá de Córdoba, de física. Pero ya tienen una institución astronómica, aunque
¿Por qué la tienen? Porque la UNSA, a través del Consejo Directivo, decidió aprobar ese observatorio, el Observatorio de Alanís. Es notable porque este hombre lo que hizo más que todo allá en Salta fue diseñar cúpula y ayudar a la gente querida en astronomía. O sea, es muy interesante. Ahora, hace poco en Chaco, unas semanas antes de esa reunión, una chica que trabaja con la Alanís estuvo contando en una reunión de filosofía, que no tenía nada que ver con esto, toda la historia de las cúpulas. Bueno, fue hermoso. La poca gente que había, yo le di un apoyo, me pareció. Sí. Porque digo, esto es una semilla, es un potencial para un futuro. Y esto al nivel de los locales, pienso en el trío que veo acá, o 4 de acá, y a lo mejor toca a ustedes, porque si esto se nucleara a través de una organización, uno podría visualizar focos potenciales de lo que sea, de crecimiento o de decaimiento, no sé. Estoy pensando en el caso de Esquel, la gente de astronomía que está allá, o gente de enseñanza de la física que también están muy actuando con esto. Entonces, bueno, son todos poquitos, pero en la medida que están dispersos, no, como dice el dicho, una golondrina, etcétera, ¿no es cierto? O sea, digo, me parece que no estaría mal pensar en qué medida puede potenciar. Vos citaste en tu lista a Jorge Sade y a otros invitados. Vimos la foto de Maistegui. O sea, quiere decir que había interacción con gente. No sé, ¿qué opinás vos de lo que te digo? Sí, buenísimo. Mira, Víctor, gracias. Sí. En Salta, bueno, no lo dije, pero yo también presenté un trabajo más sobre la Biblioteca Vigil, un poco más sobre qué actividades podemos hacer cuando enseñamos ciencia, pensando un poco en esta cuestión de memoria. Como es un sitio de memoria, también tiene recorridos guiados. Eso es lo que iba a decir y me fui. Tiene recorridos guiados desde antes de que estemos nosotros. O sea, viene gente y la lleva a recorrer gente que no era y no sigue siendo del área específica de la astronomía ni de la física, y siempre tienen preguntas. ¿Para qué sirve esa palanca? ¿Qué esto giraba? Bueno, ahora que estamos nosotros empiezan a tener respuestas esas preguntas de la gente. Y la idea es tomar esas preguntas y aprovechar para que aprendan también ciencias, astronomía, etc. Eso es un poco mi trabajo que va a salir en la revista de enseñanza de la física. Al lado mío, mientras yo presentaba ese trabajo, al lado mío estaba la chica que presentaba su trabajo de la historia del Observatorio del Alanís. Charlamos mucho de eso. Estaba Néstor Camino también ahí en el grupo. Yo creo que hay una efervescencia. Bueno, yo justo soy una persona miembro muy activo de la Asociación de Profesores de Física Argentina. No sé si estamos todavía como para crear una asociación de profesores de astronomía, por esta cuestión de que no hay, el campo disciplinar no está en todas las jurisdicciones, entonces quizás no seríamos muchos, pero sí, creo que es la oportunidad para fortalecer estos diálogos, es un poco lo que estamos hablando. Por lo menos, al menos apoyarlo desde APFA. De hecho, tiro el chivo de que el año que viene se hace el simposio de investigación en educación en física en Rosario. Están invitados, pero bueno, esa es un poco la idea. Sí. Carlos. Sí, Carlos, muchas gracias por la presentación y los mejores deseos en todos los nuevos comienzos que mencionabas al comienzo. Solo una pregunta muy breve relacionada con lo que comentaba Marcos, en ese slide que mencionabas como el discurso que ustedes identifican que subyace a todo lo que estaba sucediendo en Cosmos. No sé si ustedes han como identificado, han empezado a rastrear también qué conexiones hay en relación con la visión general que se estaba gestando de la astronomía en esa época en que estaba ocurriendo todo eso, sobre todo porque mencionabas el 57 con el Año Internacional de la Geofísica y todo eso, que se veía esa astronomía como ese lugar neutral y de prosperidad en medio como de todo este conflicto internacional. No sé ustedes si han visto algo por ahí relacionado, si han empezado a mirar por eso. Gracias. Sí, lo que yo estuve mirando muy poquito, de hecho estuve trabajándolo ahora para una materia del doctorado, es un poco más adelante, cuando viajan las Viking, uno de los que escribe una nota, Osvaldo Besio, para el diario La Capital. Es una cosa muy extraña que yo creo que hoy no se ven, que un divulgador escribe una nota en una hoja así de formato sábana dedicada a eso. Y ahí
está esta cuestión, bueno, obviamente, ¿qué hace? Retoma todas estas cuestiones de Flammarion, de Percival Lowell, las trae a colación y empieza a contar cómo fue evolucionando el conocimiento científico, y ahora, esto se los cuento, dice así, para que el lector pueda contrastar ahora con la máquina, ¿no? Estos ingenios, ¿no? Que eran las ondas Viking en ese momento, que estaban haciendo descubrimientos. Bueno, a ver, yo recién empiezo a leer de estas cosas y creo que es algo para empezar a mirar. No te puedo dar una respuesta de estaban pensando en esto, pero sí hay una cuestión un poco instrumentalista, y bueno, no es que es todo positivista, todo concepción heredada, hay matices, y yo creo que la divulgación siempre vamos a encontrar matices, porque bueno, se busca atraer al público y bueno. ¿No? Sí, es divulgación más que educación, ¿no? Aunque esté incluido, pero no es, hay cosas distintas, porque hay muchos grupos, en relación a lo que decía Víctor, hay una cantidad de grupos de aficionados a la astronomía en la Argentina que uno se asombraría. No hay ciudad que no hay uno. El problema es que cada grupo tiene como... son muy individuales porque es gente que, por supuesto, son aficionados, no viven de eso. Y hay una asociación que los agrupa a nivel internacional, incluso a nivel latinoamericano, que es la Liga Latinoamericana de Astronomía. Pero tiene una supervivencia así muy límite porque, bueno, por las mismas razones, todo el mundo está dedicado a tratar de comer primero y después hacer esto, a pesar que muchas veces, bueno, mi experiencia con la Asociación de Profesores de Física, yo me dedicaba a la enseñanza en el nivel medio, en la educación secundaria. Y es muy de educación universitaria. El desafío de la asociación es integrar más a la educación secundaria. Una crítica constructiva, que es lo que discutimos siempre con Camino, con Néstor, porque es un problema. Sí, es algo que discutimos siempre porque también está la cuestión con la que empecé. Si el profe, ya sea de primaria o de secundaria, tiene el presentismo. Sí, y una última cosa. La rifa del Vigil era, por lo menos en Santa Fe, era recontra famosa. Se vendía como pan caliente. Eso me acuerdo bien. Bueno, yo una cosita nada más, si hay un minutito. Ok, sí, usted dijese. Muchísimo la atención, el título, ¿no? De la asociación. ¿Vos pudiste encontrar alguna referencia, digamos, en cuanto al logo o al lema, digamos, de lo filosófico y cultural, digamos, más allá del hecho de usarlo en un sentido, ¿no? Sí. Por ahí hay un personaje, filósofo, antropólogo, que forma parte, digamos, de la asociación. Como para bautizarla, sí. ¿Por qué no tengo el dato de por qué la bautizan así? Sí, esta cuestión, hablándolo con Jorge Cobran hace unos meses, estábamos ahí. No, porque se juntaban los sábados y era una mesa donde estaba, claro, yo le digo la crème de la crème. A lo Flammarion, decía, se juntaban ahí, hablaban y Capolongo se sentaba en la punta con su pipa. Capolongo muere en el 78, no llega a ver, por ejemplo, el planetario instalado y eso. Así que, bueno, muere joven. Entonces no sé bien por qué le pusieron el nombre así. Sí está al principio de las diapositivas, que no podía retroceder, pero estaban los fines, y ahí se leen algunas cosas que yo no las incluí en la charla por tiempo, pero bueno, dentro de los fines ellos querían, por ejemplo, construir el observatorio con carácter público, decía que esa era la intención de ellos, era
fuertemente, el primer fin era esa divulgación, pero después hablaban de un observatorio para ver las influencias del sol, que bueno, un poco también estuvo mencionado en ese momento, ¿sí? Más en la biología, cosas que bueno, hoy capaz que uno dice, no sé si eso, pero y habla de muy específicamente la filosofía, de tener una biblioteca, y bueno, y esta cuestión del logo, de explicar al logo, que me parece que es muy, muy clara. Está bien. Bueno, agradecemos de nuevo, Carlos.